Bueno, volvimos de la tanda para hablar con Laura del Puerto de tema de Cerritos de Indios. Ella es docente de UDELAR, investigadora, antropóloga, y la tenemos ahí del otro lado. Laura, buen día, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Muy buenos días para todos. Buen día, buen día. Bueno, la idea era charlar contigo un poco, que nos cuentes. Estuvimos hace un mes antes del Mayo de la Memoria con unas charlas de ancestría indígena con Gonzalo Figueiro. Él nos comentó que estaban en excavaciones, trabajando con excavaciones en Cerritos de Indios. Y bueno, acá en Rocha tenemos bastante conocimiento, mitología sobre los cerritos, qué hay, qué se sabe. Y queríamos que nos cuentes vos, a ver un poco qué son los Cerritos de Indios, cómo se formaron. Si hay algún patrón en su distribución, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, bastante abierta la pregunta, ¿no? Sí. No, es muchísima información. Sí. Pero no, voy a tratar de centrarme en las cosas principales porque bueno, ya hace varios años, muchos años que se está investigando sobre cerritos de indios y bueno, la información en realidad ha crecido muchísimo, pero también es cierto que a medida que conocemos más, en realidad lo que ha crecido más todavía son las preguntas. Los cerritos, así en términos generales, son construcciones antrópicas, es decir, creadas por el ser humano, principalmente de tierra, pero también están compuestas por otros elementos, que tienen forma de montículo, de túmulo, ¿sí? Una base circular o semicircular y diferentes alturas, también diferentes diámetros, pero en términos generales entre 20 a 40 metros de diámetros y alturas que pueden ir desde medio metro hasta más de 7 metros, el cerrito más grande que se conoce o que se ha registrado para la región. Bueno, estas estructuras empezaron a ser construidas hace más de 5.000 años, o sea que estamos hablando que son construcciones de pueblos originarios que habitaron la región hace más de 5.000 años y continuaron construyéndose hasta prácticamente el periodo de contacto europeo. Ahí en algunos cerritos se han recuperado materiales como balas de culebrín o cuentas de vidrio o cosa europea, o sea que estaban siendo ocupados y construidos en el momento en que llegaron los europeos. Claro, siguieron Sin vivos. embargo, no hay registros escritos, no se ha recuperado ninguna crónica, ningún relato de esos primeros exploradores que dé cuenta o que narre sobre los grupos indígenas que habitaban o que ocupaban, usaban los cerritos. O sea que ahí hay como un vacío, siempre nos preguntan, bueno, ¿y qué grupo eran? ¿Cómo se llamaban? Bueno, es muy difícil porque no hay registro. Hoy hoy en día con los trabajos de genética como los que está haciendo Gonzalo, es más fácil vincularlos biológicamente o genéticamente con otros grupos indígenas del periodo histórico, pero cómo se llamaban a sí mismos es algo que no podemos, o qué etnia eran, es algo que no podemos contestar. Es especulación antropológica al día de hoy, claro, por lo que se sabe. Al día de hoy sí, tampoco sabemos si fue el mismo grupo cultural, digámoslo, que construyó y ocupó los cerritos durante un periodo tan largo, son más de 5.000 años, pueden haber también sido distintas poblaciones. El fenómeno cerritos no es algo que se dé únicamente acá. Bueno, en Uruguay las principales concentraciones se dan en Rocha, 33, Cerro Largo, también en algunas tierras bajas, en Tacuarembó y parte de Rivera, pero también se extienden hacia Brasil en todo el sector de la cuenca de la Laguna Merín. Claro. Hay miles de cerritos y están principalmente asociados a las zonas bajas. Se pueden encontrar también en serranías y lomadas, pero siempre vinculadas al humedal, o sea, inmediatas a áreas de humedal. Son una forma de adaptación humana a habitar en zonas bajas. Ahí es donde quería ir a esa pregunta, porque acá lo que se escucha acá en la vuelta, por ejemplo en Punta del Diablo, te dicen, no, son cementerios indígenas los cerritos, como que se usaban solo para enterrar a sus muertos o cosas. Esas son los mitos, uno de los mitos que hay. Eso no es tan así, ¿no?
No, bueno, eso es En parte. también, en parte es así, pero no es solo así. Es verdad que en muchos cerritos de indios se han recuperado enterramientos humanos y en un momento, al inicio de las investigaciones sistemáticas en Uruguay, se pensó que eran fundamentalmente lugares ceremoniales y zonas de enterramiento. Pero a medida que avanzaron las investigaciones se vio que no y que de hecho la práctica de enterrar en los cerritos comenzó hace poco más de 2000 años. O sea que los cerritos que estaban siendo construidos hace 5000, 4000, 3000 años no estaban siendo elevados para enterrar, salvo que fueran muy previsores, sino para otros usos, y que recién en los últimos 2000 años se incorporó como una nueva función. Entonces hoy lo que se cree es que en realidad cumplieron diferentes funciones, y además no todos los cerritos fueron utilizados para lo mismo, ni tampoco durante todo su periodo de existencia. Porque otra cosa que no comenté es que no fueron construidos en una sola vez, sino que son construcciones que fueron creciendo, que se fueron reformando, manteniendo o acrecentando en el tiempo. Entonces, un cerrito se pudo haber comenzado a construir hace 5000 años y haberse mantenido en construcción hasta hace 1000 años, por ejemplo. Entonces, en toda su historia de vida, de pronto sirvió en varios momentos para hacer sitio de habitación. Estamos hablando de zonas inundables. Hoy los cerritos se conocen como islas, les llama la gente islas, porque cuando crece el agua y se inunda el campo, lo único que queda por fuera del agua son los cerritos, que además muchos son arbolados, entonces tienen forma de isla. Entonces pudieron ser lugares para refugiarse o habitar en periodos de inundación. Tenemos evidencias, bueno, de prácticas de enterramientos. En algunos cerritos se han registrado evidencias de prácticas de cultivo. Entonces, bueno, como multifuncionales también para marcadores territoriales, bueno, como sitios de concentración de recursos. Son suelos extremadamente fértiles porque, bueno, están construidos con tierra, pero también con los restos orgánicos de la propia vida doméstica, quemados, con restos de artefactos. Entonces son suelos muy, muy fértiles. Eso favorece también que crezca sobre ellos una vegetación diferente. Muchos son como parches de bosque en medio del humedal. En Entonces humedales eso que no también, son tan fértiles, ¿no? Digo, dentro de humedales que no son tan fértiles. claro, no son tan fértiles, pero además, claro, el cerrito está sobrelevado, no se inunda, es una tierra muy porosa y fértil, puede crecer una vegetación que no crece abajo. Entonces, los humedales son muy ricos en biodiversidad, pero con estos parches que tienen de los cerritos aumenta más la riqueza de especies y pueden vivir ahí otras especies que no son típicas del humedal. Entonces hay, bueno, ombúes, coronillas, talas en medio del bañado y otro montón de especies, y con ellas hay aves, hay animales. Los animales también se refugian ahí de las inundaciones. Entonces, bueno, también son zonas de concentración de recursos. Lo fueron para los grupos indígenas y lo son ahora para nosotros y para los pobladores que habitan esos lugares. De hecho, tienen roles muy importantes en la producción ganadera, porque cuando los campos se inundan, las únicas tierras que quedan secas son los cerritos, y cuando el sol arrecia en verano, las únicas sombras que se encuentran son los cerritos. Entonces también funcionan como refugio hoy en día también, incluso para la producción ganadera. Claro, claro. Y hablando del tema de nutrientes en el suelo y todos esos aportes, ¿hay alguna explicación? ¿Puede ser que estén investigando algo de eso ahora mismo? Disculpa que se me cortó la última parte de la pregunta. No, la parte de los nutrientes en el suelo, que tengo entendido que están investigando justamente cómo se logra tener esa cantidad de nutrientes después de tanto tiempo que tienen los cerritos y cómo se fijan en el suelo. Sí, bueno, esa es una de las grandes líneas que estamos intentando desarrollar, porque, sobre todo porque desde el punto de vista práctico podría ser una contribución importante
a tener formas de manejo del suelo más sustentables. Estos cerritos, después de miles de años, siguen teniendo valores de nutrientes cientos de veces mayores a los de los suelos naturales. Entonces, poder conocer cómo se construyeron para que esas propiedades sean tan durables, permitiría replicar para usos actuales del suelo que no requirieran fertilizar todos los años, por ejemplo. Claro, esa es la particularidad, ¿no? De esto, de que como que uno está siempre echando nutrientes en una plantación actual todos los años porque se lava con la lluvia, con lo que sea, pero acá en estos cerritos parece que pasan miles de años y los nutrientes siguen estando ahí, como que no se lava nunca ese suelo. Exacto. Y el hecho de que actualmente se laven tanto es parte de lo que nos trae otros problemas, porque esos nutrientes como el fósforo, el nitrógeno que se lavan, van a parar a los cursos de agua, generan aumentan los nutrientes, generan eutrofización, floraciones algales y todos los otros problemas que vienen. O sea, no es solo por un tema de costos de trabajo, sino también de calidad ambiental. Si nosotros pudiéramos saber cómo se complejizan los nutrientes en el suelo para que estén disponibles para las plantas, pero que no se pierdan con la lluvia, podría ser un aporte realmente importante. Pero bueno, es un conocimiento milenario que recién estamos tratando de despuntar es como que actualmente conocemos los ingredientes, o sea, de cómo está compuesto ese suelo, pero nos faltan algunos elementos de la receta, de cómo se van incorporando y cuánto calor o cuánta fuego o cuánto todavía, supongo yo que faltará también incorporar experimentación para poder desentrañar un poco más la receta, digamos. Pero es una de las... Hay muchísima información que todavía hay para extraer de los cerritos. Son un archivo increíble de datos de múltiples aspectos y perspectivas. También, bueno, todo lo que aportan a la biodiversidad en territorio, las características del suelo, representan formas de interrelación humano-ambiental, formas de manejar y gestionar el ambiente muy distintas y de las cuales podríamos aprender muchísimo. Laura, buenos días, aquí te saluda Sol Pitau. Te quería consultar si hay una distribución geográfica particular donde estén ubicados los cerritos y si actualmente hay una protección sobre ellos. Pensaba en esto que tú decías de los campos ganaderos, si hay alguna protección en algunos lugares o quedan un poco más librados, digamos, sin tener protección. Bueno, con respecto a la distribución, en el sector sur de la cuenca de la Laguna Merín, o sea, dentro de Uruguay, por ejemplo, se distribuyen sobre todo las mayores concentraciones están en Rocha, pero también hay 33 y Cerro Largo, hay también en Tacuarembó, en la cuenca del arroyo Yaguarí, Tacuarembó, Caraguatá, o sea, siempre vinculado a... Si uno rastrea las zonas donde se produce arroz, por ejemplo, en Uruguay, bueno, estas son las zonas de distribución de los cerritos, porque están estrechamente vinculados a las áreas del humedal. Y de hecho, la producción arrocera es quizás lo que más atenta contra la preservación de los cerritos. La mayoría de los cerritos, el 99,99%, están en campos privados. Y no están bajo una forma de protección efectiva, si bien la ley de patrimonio prohíbe destruir los cerritos, de hecho no hay un contralor ni hay medidas de protección concretas. En el 2008, por primera vez, se declararon Monumento Histórico Nacional 2 conjuntos de cerritos aquí en Rocha, cerca de Lascano, ahí en la zona de India Muerta, a unos 15 kilómetros de Lascano, que son los únicos conjuntos de cerritos que están bajo la forma de patrimonio histórico nacional. Es una de las formas de protección del patrimonio, pero bueno, son esos únicos hasta ahora. Y luego, hace un par de años,
el Instituto Nacional de Colonización adquirió un campo ahí muy cerquita de estos cerritos que están declarados, un campo de unas 1000 hectáreas, y ahí había muchos cerritos. Se contactó con el CURE, hicimos un diagnóstico de lo que había, hicimos una propuesta de manejo, y a raíz de eso 3 conjuntos de cerritos se fueron cedidos a la universidad. Son 3 áreas, en total son un poco más de 20 hectáreas, pero son 3 áreas que comprenden 3 conjuntos que hoy están bajo custodia de la universidad para establecer unidades de investigación, monitoreo y conservación, que son cogestionadas entre la universidad, el Instituto de Colonización y el grupo de colonos, que son un grupo de ganaderos, productores familiares, que es el que hace el manejo productivo del área. Entonces, en conjunto estamos viendo, el desafío es encontrar formas de producción que sean compatibles con la conservación de los cerritos y de todos los valores que tienen de diversidad. Entonces estamos haciendo controles de manejo ganadero, todo en conjunto para ver cómo se pueden extraer buenas prácticas de manejo que hagan posible el desarrollo productivo y social de las familias, pero que no atenten contra la conservación de este legado a largo plazo. Y es la forma de trabajar, es con productores más pequeños, ¿no? Porque cuando hablamos de arroceras son empresas gigantes, capaz que le venís con un planteo de investigación o de preservar un cerrito que queda en el medio de sus miles y miles de hectáreas, y me imagino que debe ser más difícil intentar negociar o lidiar con ellos, capaz. Sí, son esquemas productivos diferentes, y bueno, los productores familiares o productores a menor escala, y sobre todo ganaderos, es más fácil, o por lo menos ha sido hasta ahora. Es un desafío y en algún momento habrá que abordar también los impactos o las posibles compatibilidades de la producción arrocera. El desafío es que, bueno, no se pueden conservar todos los cerritos declarándolos. Se están perdiendo cerritos todos los años, y si bien uno dice, bueno, hay miles, pero cada cerrito es único, tiene su propia historia, puede contener un montón de testimonios, de evidencias, puede tener personas enterradas allí. Entonces no es que porque sean muchos queremos conservar 5, 6 o 15 o 20 o 50 y que el resto se pierda, porque son parte también de un paisaje particular que ha sido construido desde hace miles de años. Entonces, para lograr eso hay que empezar a encontrar estas formas de mutuo beneficio, que convencer a los productores de que les es beneficioso mantenerlos y mantenerlos en buen estado, porque también les brindan servicios, así como a los ganaderos les sirve porque le dan sombra y refugio. A los arroceros también les puede servir. De hecho, uno cuando recorre arroceras, muchas veces cuando hay cerritos en medio de la arrocera, es donde tienen los campamentos, los trabajadores, o incluso donde muchas veces hacen sus quintas para alimentarse mientras están trabajando en el arroz. Pero ahora también estamos viendo con equipos de Facultad de Ciencias que en esos árboles que hay en los cerritos también hay colonias de murciélagos, por ejemplo, y que son buenos controles biológicos para plagas que hay en muchos cultivos. Y que en otros países del mundo, en medio de los monocultivos, se plantan bosques de árboles para que los murciélagos puedan perchar. Nosotros acá esos bosques ya los tenemos naturalmente, están ahí, están los cerritos, y bueno, a lo mejor también es eso, ¿no? Es generar información y comunicar información para que entre todos nos demos cuenta que el valor que tienen, no solo como testimonio pasado, sino como rol actual en el ambiente, y que podemos encontrar formas de producción que sean compatibles. Esa es la aspiración. Laura, ¿y qué diámetros pueden llegar a tener en cuanto a la extensión que encontraron en los diferentes cerritos? Porque hablando o escuchándote, esto de las huertas, de los trabajadores, los bosques, ¿qué diámetro puede llegar a tener un cerrito?
Bueno, en general de diámetro no, son entre 20 y 40 metros de diámetro, pero eso con el volumen, en realidad pueden tener, la superficie puede ser bastante amplia, porque, por ejemplo, la parte de cultivo en general se da en las laderas de los cerritos, no se da en la cima, dependiendo de la altura que tengan. Pero además otra cosa es que en general no se dan, no se encuentran aislados de a uno, sino que es común encontrarlos en grupos, entonces no es el cerrito solo, sino el conjunto de cerritos el que conforma el parche. En tiempos históricos y hasta la actualidad también muchas de los lugares poblados de las casas en campaña están construidas también sobre cerritos. Las casas, las huertas, los corrales, es como una continuidad histórica en el uso de esas estructuras. O sea, muchas mantienen hoy día o mantuvieron históricamente los mismos usos que tenían en la prehistoria, salvo enterrar gente, creo yo. Pero hay mucha gente que hoy te cuenta lo que plantaban en los cerritos o que continúa plantando en algunos cerritos por estas propiedades también tan particulares del suelo. Buenísimo, Laura. Ahora para cerrar te vamos a sacar un poco de tu tema, de tu expertise, y queríamos consultarte, ya que estamos en un día de paro y de lucha para los docentes de escuelas, liceos y universidades del país, a ver si tenías alguna reflexión para compartir en base a este paro que hay hoy, o que nos cuentes cómo les ha afectado estos recortes que se están denunciando con el paro acá en el CURE y en UDELAR en general. Bueno, sí, es verdad, hoy estamos en un día de paro nacional de la educación y de una marcha educativa nacional que se va a realizar se está realizando, ¿no? Porque comenzaba ahora a las 10 de la mañana en Montevideo. Bueno, sí, se viene una nueva rendición de cuentas y bueno, es una forma también de visualizar, de manifestar muchas cosas que quienes trabajamos en la educación y sobre todo en la educación pública las venimos notando, denunciando o reivindicando desde hace un tiempo, ¿no? Hoy se calcula simplemente que de 2021 a 2022 se perdieron 80 millones de pesos en inversiones en educación, y eso afecta desde los salarios docentes hasta las inversiones en obras públicas, la contratación de personal administrativo, se han perdido puestos de trabajo. Se han cerrado grupos, sobre todo en educación primaria y en formación docente. Realmente es un revés bastante importante para el funcionamiento de la educación. Nosotros acompañamos en forma solidaria y porque estamos comprometidos con la educación pública. Sin educación pública no hay futuro, ese es el lema, y ya veníamos de bastante atrás con respecto a lo que son las inversiones en educación pública. No diría que aquí en la universidad y en el CURE somos los más perjudicados, pero las políticas de educación son a nivel nacional, y en estas instancias así o en estas reivindicaciones la fortaleza es estar unidos en defensa de la educación pública, de la inversión en educación, en ciencia y en tecnología, como una inversión, no como un gasto, sino como una inversión para mantener la soberanía del país en muchos aspectos. Hace un par de años estábamos todos orgullosos de lo que el Uruguay había podido hacer en términos de ciencia para hacer frente al COVID, y también de cómo se pudieron mantener la educación a distancia por toda la infraestructura que existía, por todas las inversiones que se habían realizado previamente con el Plan Ceibal y demás. Bueno, si no hubieran estado un montón de años de inversión previa, no se hubiera podido llegar a eso. Si desmantelamos o vamos dejando cada vez menor las inversiones en educación, en ciencia, en tecnología, no vamos a estar preparados para un mejor país, pero tampoco para hacer frente a cualquiera de estas situaciones que se nos puede venir de nuevo. Digo eso en términos porque es algo que lo tenemos todos muy fresco y todos lo entendemos, pero para que eso pueda ser,
se necesitan inversiones permanentes, constantes y de crecimiento para que la educación pueda ser buena desde inicial hasta formación universitaria y podamos tener mejores ciudadanos y un mejor país en general. Bueno, más claro, imposible. Gracias por el resumen. Y nada, Laura, te liberamos para que sigas en este día de paro, que te cortamos el paro para hacer una presentacioncita acá en Ulmá. Y nada, te agradecemos el tiempo y cuando quieran expresarse y capaz que los volvemos a llamar, o si tienen alguna novedad, alguna información incipiente sobre los cerritos de indios o lo que sea, están los micrófonos abiertos. Bueno, muchas gracias, a las órdenes, información tenemos siempre, pero bueno, también quedar a las órdenes también para en general, para el público en general. Nosotros que la gente quiera conocer sobre este tema nos encanta y siempre estamos dispuestos a conversar, a brindar información, escuelas, liceos, lo que sea, o la comunidad en general. Hay un conjunto de cerritos de indios de estos que está protegido ahí cerca de Las Cano que se puede visitar, que tiene cartelería, y acabamos de sacar ahora hace unos meses una guía de interpretación del paisaje arqueológico que es de libre distribución también, que es para quienes quieran visitar los cerritos tener algo de información. Y también pueden buscar por YouTube, hay una serie de videos documentales cortos sobre los cerritos, que bueno, también son de 6-7 minutos, pero es toda información que estamos generando también para acercar más a la gente el conocimiento, la sensibilización, y bueno, que se animen a conocerlos porque es una experiencia que a todo el que los conoce realmente le cambia la percepción y se enamora. Bueno, buscamos los links ahora y lo dejamos en nuestras redes, porque eso está accesible ahí lo de YouTube. Y bueno, capaz podemos organizar una salidita diablense a los cerritos de indios acá de Las Cano. Claro, hasta antes de la pandemia, todos los años, para el Día del Patrimonio, que es en septiembre o octubre, se hacían excursiones con visitas guiadas. Quizás este año, si las condiciones se prestan, se pueda volver a organizar y ahí les avisamos por si se quieren sumar. Buenísimo. Muchas gracias, Laura. Bueno, por favor, a las órdenes. Ulmá. Radio comunitaria